festejamos esta reunión. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre a nuestro lado y a nuestro favor. Aunque muchas veces no lo veamos y no lo aceptamos y nos parezca algo insólito por cosas que creemos malas que pasan, siempre has estado ahí y tienes el control y todo obra para bien, Señor. Y gracias por todos los que no están. Eh, Gracias porque esa palabra no tiene límites. Gracias porque cada palabra que sale de tu boca, Señor, es para dar vida y para edificarnos, para bendecirnos y para darnos más de ti, Señor, en este mortal cuerpo que tenemos. Se te ocurrió poner algo de esa presencia, de tu espíritu en nosotros, Señor, y queremos valorar y honrar eso esta noche. Guíanos para que de la forma correcta, Señor, tu palabra sea enviada con el propósito que así desees y que yo únicamente, Señor, sea eh, algo útil para sus vidas en este tiempo. En tu santo nombre, Jesús, y en acuerdo lo pedimos, sabiendo con fe que puedes hacerlo y que nos puedes guiar esta noche como siempre lo haces. Amén. Bueno, arrancamos. Para comenzar, les quería tocar un versículo que no le pasé a Franklin. Yo lo quiero leer para ustedes. Eh, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces yo quiero que se llenen un poquito de fe con esto, o que al menos en el punto que Pablo estaba enfocando, en el momento que lo escribió se incremente esto en ustedes. Dice segunda de Corintios 8:7. Yo lo voy a encontrar acá, permítanme. Aquí está mi Biblia. 8:7 dice, Pablo le está escribiendo la carta a los Corintios y les escribe esto entre unas cuantas cosas. Ah, bueno, mira. Bueno, y ¿para qué más si tenemos a Franklin? Es que no se lo pasé, pero no hay ningún problema. Vean lo que dice, vean lo que Pablo les escribió en el versículo 7. No sé si lo puede subrayar ahí o marcar de alguna manera para que no se pierdan. Ahí está, dice, gracias Frank. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, como ustedes abundan en fe también, en palabra, que ustedes también escuchan como hoy, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿De cuál gracia está hablando Pablo? Lo voy a leer ahora en la versión que yo tengo. Dice, pues ustedes que sobresalen en todo, ustedes sobresalen en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros. Igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. Pablo les está pidiendo a ellos una ofrenda y les está diciendo, ustedes tienen muy buenas cualidades, pero ustedes también necesitan sobresalir en la forma en la que ustedes dan a los demás. Eh, y es algo que Dios nos pide. Si Dios no lo hubiera importante, este versículo nunca hubiera existido. Pablo nunca se hubiera visto en la necesidad de dejar esto por ahí y Dios tal vez hasta de omitirlo en algún momento. Ahora, una frase que a mí me marcó siempre, desde el momento que la escuché, se la quiero compartir a ustedes, ¿verdad? Y es que el infierno está lleno de buenas intenciones. El infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces siempre pensé que el propósito principal de ese mensaje es que la gente que vive toda una vida arrepentida de las cosas que quiso hacer con buena intención y con buena voluntad, y después de eso no pasó nada, nunca lo hizo. Promesas de que voy a hacerlo esta vez y nunca pasó. No pasó de una intención, no pasó de un pensamiento,
no pasó de un deseo, no llevó tal vez eso nunca a la práctica. Entonces, nosotros a ustedes nunca los vamos a presionar con esto, pero me encontré este versículo y quería compartirlos principalmente por eso, porque a veces decimos, mira, qué bueno sería hacer esto y tal vez no pasamos de eso, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué habría sido de mi vida si Jesús se queda con la intención de venir a salvarnos y nunca hubiera llegado? Hoy, 2026, nunca habría pasado del deseo o del pensamiento de decir, sí, un día los voy a salvar y dejémoslos que vivan un rato, a ver qué pasa. ¿Cómo estaríamos usted y yo el día de hoy, verdad? Si Jesús se hubiera quedado únicamente con la intención. Entonces, eh, yo quería motivarlos un poquito con este tema. No sé cuánto hay ahorita, no vamos a entrar en este detalle el día de hoy, pero eh, recuerden siempre que es mejor dar que recibir. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús. Entonces, a la oportunidad que siempre tengan de dar algo o hacer algo bueno, éntrenle sin miedo. Dios va a estar muy agradecido y muy feliz. Van a ser a alguien con eso. Ahora bien, eh, para la enseñanza de hoy, yo quise ponerle sopa de letras porque en aquel momento no tenía bien definido qué era lo que quería hacer y en una sopa de letras usted se encuentra cualquier cosa. Entonces yo dije, por ahí en una de tantas saco el nombre y lo pondré en la sopa. Eh, Hoy finalizamos como la serie del periódico. Esperamos que les haya gustado y que este no sea ahí como el punto que ustedes digan, "Ah, no, no me va a gustar por esto. Espero en Dios que no. Les voy a contar unas cuantas historias algo impactantes el día de hoy, testimonios muy impactantes míos. Una de estas, cuando yo iba a servir a encuentros y retiros y todo esto, en aquel entonces con la iglesia, eh, había una posición de la que todo el mundo hablaba y era ir de staff. Staff. A mí siempre me ponían como de guía de cabaña o a cargo de un grupo de muchachos en los que yo me tenía que encargar de ellos todo el fin de semana y orar por ellos todo el fin de semana y yo llevaba el peso de eso, pero el staff se encargaba de servir comida, de limpiar el piso y siempre todo el mundo hablaba de lo lindo que era ir de staff y yo dije, voy a pedir ir de staff porque nunca he ido en esa posición y se me dio la oportunidad y me complacieron. Para mi sorpresa, eran cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer. Me sacaron de la rutina totalmente a petición mía y me dijeron entonces, Daniel, bueno, encárguese usted ahora. O sea, ya estamos hablando de un zorro viejo en todo el ambiente, ¿verdad? En ese entonces, y yo ya acostumbrado a una posición, ¿verdad? Estoy haciendo algo por primera vez en un retiro de estos y me dicen, bueno, Daniel, encárgate ahora. Ahí me dan palmaditas en la espalda, como una muestra de cariño, no por menospreciar ni nada. Encárgate ahora de lavar los servicios sanitarios. Algo nuevo para mí en aquel entonces. Estando ahí de rodillas, lavando las tazas del servicio, yo le di muchas gracias a Dios, este, porque algo yo sentí que tenía que aprender. Entonces, en esta historia que vamos a ver hoy, Jesús está por entrar a una ciudad de esas donde nadie quería entrar a lavar una taza de esas, a lavar un inodoro, un sanitario lleno de orines, tierra y cualquier desecho humano maloliente que podía yo enfrentarme en ese momento de esa manera. Este, de muchas maneras también esta historia yo lo podría ver como parte, una gran parte de la historia de mi vida, de cómo Jesús me salvó a mí de las profundidades de la suciedad del pecado, del satanismo, pero no es mi historia directamente la que vamos a tocar el día de hoy. Ojalá y fuera algo tan fácil como limpiar inodoros y sanitarios. Jesús va a tener el contacto directo con lo más asqueroso y sucio de la vida humana. Es válido pensar que es el Valle de los Leprosos o tocar una llaga de una persona enferma que Jesús pudo hacer en esa ocasión, pero no.
Esta vez se va a enfrentar a la muerte misma, una vez más. Recordaba el ejemplo de algo este, muy rico eh, para, para mí en cuanto a un crecimiento intelectual en el momento que me leí el libro de Única mirando al mar. Es un libro nacional que si no se lo han leído, sería muy bueno tal vez o que pongan algún video de lo que es, este, basado en un botadero de basura donde la gente vive adentrándose en lo más profundo de la basura para sobrevivir. Así entra Jesús al mundo a salvarnos a nosotros. Esta obra literalmente, o literaria también, eh, es una denuncia a la cultura del desecho, a la falta de la empatía, destacando cómo el amor y la comunidad pueden florecer en las peores condiciones, como le pasó a la persona que vamos a saber el día de hoy. Y para comenzar, entre nosotros les voy a contar una historia corta de una novia. Recuerdo sentarme con mi mamá cuando estaba más joven, una noche a ver tele, y de un momento a otro suena esa música que llama la atención porque es de noticias, y comenzaron las noticias. Entonces salió entre todos los títulos: los vecinos de Heredia viven atormentados por la novia del cementerio. Captó mi atención totalmente. A un niño o un adolescente usted le cuenta algo y se va a ver atrapado hasta saber qué es el asunto. Bueno, al menos a mí me pasó. Y me quedo viendo yo las noticias, cosa que nunca pasaba en aquel momento, eh, a ver qué era el asunto, de qué trataba, pero para mi sorpresa era que un hombre, un carajo así como Franklin tal vez, de hecho con el paso del tiempo me di cuenta que se llamaba Franklin, y eso no es una mentira, eso es verídico. Un carajo que se viste de novia en las noches y se va para el cementerio a asustar a cualquier persona que pasa. Imagínese usted tal vez ahí con su novia, caminando de la mano y de la nada ahí sale un carajo vestido de novia. Yo no sé qué haría usted, no sé cuál sería su reacción. O no sé si usted tal vez ahí andando solo, se le cruza algo así en medio de la noche. Entonces los vecinos denunciaron esto y llegó el informe a la noticia y sacaron el dato. Yo viendo esto y yo veo este, la noticia, yo me muero de risa cuando veo la foto de la persona que es porque de ahí salió en aquel entonces. Y era un familiar mío, un familiar lejano, no un primo directo, sino un primo muy lejano. Este, la gente está atormentada por lo que está haciendo este hombre. Pero para mi sorpresa era un primo lejano. En esta ocasión, eh, veremos qué pasó en una de esas tantas visitas que Jesús visitó un cementerio y se topó tal vez a un loco de estos. Ahora, qué fácil se nos hace a nosotros etiquetar a la gente, ¿verdad? Como les había comentado en algún momento, qué fácil se nos hace decir, y Carlos, aquel, el borracho del barrio, Judas, el traidor, Jesús, el hijo del carpintero. Un ejemplo de hoy en día que, por ejemplo, ¿qué pasa si usted pone una canción muy romántica a todo volumen? No pasa nada, o la mayoría de veces tal vez no pase nada. Más si un metalero como yo lo hace, por más que el contenido de la canción sea algo cristiano y yo siento que estoy alimentando mi espíritu, cualquiera me va a pasar, porque me ha pasado mucho, y me va a hacer una cara de ¿qué le pasa a este carajo? ¿Qué le pasa a este tipo escuchando esa música del diablo? Etiquetado totalmente para mal. Me ha pasado muchas veces. Eh, o tal vez simplemente por andar de negro, a uno le cruzan la calle. Em, y sin la menor duda,
sin la oportunidad de investigar lo contrario, solo porque tal vez algo no es de mi agrado, como lo escucho, así sea música con un mensaje cristocéntrico o no, a uno a veces lo etiquetan de alguna muy mala manera. Yo frecuentaba constantemente el Teatro Nacional a escuchar a la Filarmónica, la Sinfónica, artistas internacionales que llegaban a tocar jazz, que me vuelve loco ese género musical. Y adicional a eso, el lugar me resulta encantador en todo sentido porque me gusta mucho lo que es un teatro, cómo está construido y diseñado y decorado también. Eh, a mí, en lo personal, me gusta vestirme bien. Yo me arreglo mucho cuando ya digo, mira, ya voy a vestirme en paz. Entonces, en aquel entonces, yo me iba para el teatro con algún saco, zapatos, algún cuello tortuga, se hacía un frío como estos que están pegando. Y yo veía a la gente cómo compraban una copa de vino en la cafetería de este lugar y salir al patio, como para ser vistos en ese lugar, poniendo una cara de un ser muy importante solo por cruzar un portón con ropa elegante, buscando tal vez que lo etiqueten de alguna manera cualquiera que pasara. Y muchas veces me tocó ver eso. Entonces, en esta ocasión Jesús llega a un pueblo fantasma que nadie va a visitar seguramente por su fama, imposible de transitar, nadie puede entrar ahí. Ya no era un lugar seguro para nadie, para ninguna familia, al menos ahí cercanos. Mucho menos para unos forasteros que no sabían nada del tema como sus discípulos. Ahora, vamos a ir leyendo la historia poco a poco y la encontramos en Lucas capítulo 8 en el versículo 26 en adelante. Ahí Frank apenas pueda me va a ayudar con la imagen. Aquí yo la tengo. No, el 26, ahí arrancó desde el 28. No sé si se la pasé. Me pareció que sí. Si no, yo la tengo por acá y la leo para ustedes. Vamos a ver si Frank ahí la tiene. Ahí está nuevamente comenzando con el 28. Esa misma. Dice, arribaron Jesús y sus discípulos a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, en un cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Frank, déjalo ahí un toquecito. Por un corto tiempo imaginen el olor de ese lugar, el olor de este hombre. ¿Qué comía? No sé si hacía, si profanaba tal vez alguna tumba. Eh, no sé si ya era un caníbal. ¿A qué olía? Lo largo de su pelo, sus uñas, su barba, la maldad en la expresión de su rostro. Pero este día, ese hombre vio algo diferente y gritó de miedo, el que asustaba, el que atormentaba. Atormentar significa hacer algo que pueda causar aflicción, disgusto y o dolor físico. Les voy a contar dos historias cortas, para que vean que hoy en día el diablo también sigue reconociendo el poder de Jesús y cómo se avergüenza solo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que algo así les iba a comentar? Bueno, entrémosle. La número uno. Voy caminando yo por San José. Hay una persona que vive en la calle, eh, podría decirlo yo, por su apariencia, por física, por cómo se veía su ropa, de sin zapatos, etcétera.
A quien pasaba este hombre le daba las buenas tardes y lo nombraba a gusto de él con el nombre de algún famoso. Y le decía, tal vez pasaba Franklin, y le decía, hola, Lionel Messi. Tal vez pasaba alguien de color muy alto y le decía, hola, Michael Jordan, ¿cómo estás? Entonces yo dije, bueno, no, no, yo aquí no me voy a cruzar de calle, paso directo a ver qué me va a decir este hombre, a ver a quién me parezco yo. Entonces, espero que no pase nadie más para yo atravesármele al frente, a ver qué me va a decir a mí, porque yo dije, tal vez paso y va pasando una muchacha y le dice algo a la muchacha y a mí no me dice nada. Yo dije, de aquí yo no me voy en blanco, dije yo. Entonces es mi turno. Ando vestido de negro totalmente, como de costumbre, porque me gusta mucho el color. Y me hago como el que no lo veo, por si no me decía nada, ya tenía planes también de devolverme. Este, y para mi sorpresa, cuando paso delante de él, que estaba sentado, él se pone sobre sus rodillas, baja la cabeza y postrado en la acera dice, Jesús, Todopoderoso, yo a ti te conozco. O sea, yo no sé cuál es su reacción al escuchar esta historia. Imagínese la mía en ese momento. Un carajillo de 20 años al que le pasa esto. Eh, la segunda, de la que me acuerdo ahorita, les voy a contar tres. La segunda, me invitan a predicar yo igual, un carajillo de 17 años, tal vez 16 como mucho. Me invitan a predicar en eso que estoy comenzando a predicar en células o hogares o grupos de alcance. Yo veo a un lado y al otro de la calle porque estoy a punto de cruzarla y no viene nadie. Solo veo un muchacho que viene como en la otra calle donde yo me voy a pasar. Y de la nada me empieza a gritar, Jesús, así como 5 veces hasta que yo digo, ¿será que me está diciendo algo mío? ¿Me está confundiendo? Pues bueno, me volteo yo, se me pone al frente, me sonríe, se da media vuelta y se va. Yo no le dije nada, ni tan siquiera le hice alguna plática, ni le pregunté si era que me estaba confundiendo con alguien o qué. No voy a espiritualizar esto y no voy a decir que yo era Jesús para él. Tal vez en la primera ocasión ahí yo sí les puedo decir, bueno, tal vez él de alguna manera reconoció el Espíritu Santo que mora dentro de mí para que dijera esto. Aquí no sé qué pasó esa noche. Yo seguí mi camino y llegué a la casa que tenía que llegar a predicar. La tercera, iba caminando en medio de la noche y sentí una presión, una presencia, algo muy pesada y fuerte, algo chocante. Una mujer venía caminando detrás de mí cuando me percato, ¿verdad? Y desde hace unos minutos, tal vez, la mujer venía detrás de mí. Y en eso Dios me dice, Daniel, dese media vuelta y la ve a los ojos. Yo dije, bueno, obedecí inmediatamente, eso hago y en el momento que la mujer me ve, cae al piso como si hubiera visto algo aterrador, asustada en medio de la noche, echándose para atrás, como gateando así como para atrás. Y yo no sé qué me iba a hacer, no sé si tenía alguna mala intención. ¿Qué vio? Menos, yo no lo sé. Pero seguramente estas tres personas vieron lo mismo que este hombre en el cementerio vio cuando se topó a Jesús. Y fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo. Yo no tengo nada especial. Eh, es algo impactante para mí contarles esto porque ¿a quién le pasa eso? O sea, y yo dije, mira, me pasaron en ciertas ocasiones. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar, pero eh, yo no sé qué vieron,
Pero uno se espantó, uno me sonrió y el otro se puso de rodillas. Entonces, para mí fue muy gracioso. Ahora vamos a ver qué pasa a partir de este encuentro que Jesús tiene con una persona de estas, etiquetado como un loco. A partir del versículo 28, ahora sí, si me ayuda Frank, dice, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora continúa con la historia. Quien la escribe hace un paréntesis y dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar. En ellos sí les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y ahí se ahogó. Hoy busqué el dato como para tenerlo más fresco y un poco más actualizado. Según la historia, una legión romana estándar estaba compuesta por aproximadamente 5.000 a 6.000 soldados, según el dato que me encontré. Este hombre dice, yo me llamo Legión. Entonces le está diciendo aproximadamente podemos ser 5.000 o 6.000. Entonces no le puedo dar un nombre porque somos demasiados. Em, el poder extraordinario de Jesús lo hace todo posible y avergüenza cualquier fuerza satánica y demoníaca. Ridiculizados, llenos de temor, como cucarachas buscando un escondite, desesperados por huir de la presencia de Jesús, hasta le ruegan que no los atormente antes de tiempo. Entonces, ¿cómo que no los atormenta antes de tiempo? El diablo sabe lo que le espera. Los demonios saben lo que les espera. Eh, ellos saben cuál es su fin. Ahora, vean lo que pasa cuando ellos ven a Jesús. Si Jesús fuera un simple profeta, como muchas iglesias lo califican, y si Jesús no fuera el mismo Dios, ¿por qué entonces estos espíritus tienen esa reacción? ¿De quién se van a asustar si no ven al mismo Dios? ¿Por qué le piden misericordia a Jesús si simplemente es un humano? Si simplemente fue un humano entonces. Si simplemente fue un hippie, como muchos dicen, eh, ¿por qué las fuerzas espirituales? Y ahí, por poner un número, 5.000, pongámosle 1.000, si fuera el caso. 1.000 espíritus rogándole de rodillas, con miedo a Jesús, diciéndole, no nos atormentes, por favor, antes de tiempo. Desde ese momento estaban sufriendo por lo que les viene más adelante. Vean el poder extraordinario de Jesús, como les digo. Ahora, eh, hay cosas que impactan aquí. Esta para mí es la primera, el poder de Jesús. Cómo Jesús simplemente da la orden y miles de demonios obedecen. Una sola vez, una sola vez. Ahora escúcheme, con la autoridad que Dios nos dio,
Al diablo usted le habla una sola vez y obedece en el nombre de Jesús, no en su nombre, no en el mío. En el nombre de Jesús, usted declara, usted puede declarar la sanidad. En el nombre de Jesús, usted puede declarar las cosas que no son como si fuesen. Usted puede decir, bueno, mañana yo quiero que pase esto a mi favor. Usted ora, usted lo declara. Si usted está siendo atormentado eh, de alguna manera por algún demonio, usted tiene la autoridad porque Jesús a usted se la dio. Ahora, eh, vamos a leer un poco más la historia. La ciudad sufrió pérdidas, el materialismo y lo vano pudo más que cualquier otra cosa. Frank, si me ayuda con el 34, porfa. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. ¿Quién no iba a huir asustado? ¿Quién no iba a huir asustado? Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron tal vez el mismo miedo que verlo encadenado, pegando gritos. Imagínense que era escuchar a este hombre a mitad de la noche, pegando gritos, con 5,000, 6,000, o como les dije, con 1,000 demonios dentro de él. ¿Qué era pasar por ahí? ¿Qué era escucharlo? ¿Quién se atrevía? El 36. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la legión, de la región, alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí hay algo que me sacó de la rutina totalmente al estudiar el tema, que yo no recordaba. Si a usted de momento no se le ha parado el pelo con la historia bíblica, lo siguiente para mí es lo más horroroso. Y son dos cosas. La primera, Jesús hace el milagro, pero esto eh, comienza a crear alguna pérdida para el pueblo. Hay quién sabe cuántos cerdos muertos y la ciudad tiene una pérdida muy grande. La gente se molesta con Jesús y llena de temor porque entonces dijeron, bueno, este tiene más poder que aquel. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces, prefirieron la comodidad en la que estaban en ese momento, tal vez con sus pecados, para que Jesús no entre en esa área de mi vida. Prefirieron la comodidad de ya tenemos el cementerio, ya podemos transitar por ahí, ya recuperamos la libertad de poder enterrar ahí a alguien. eh, y comenzaron a ver este tipo de supuestas ganancias y le dijeron a Jesús, usted aquí no es aceptado. Eso es lo primero que a mí me aterroriza totalmente. Em, lo segundo, vean lo que dice el versículo de Mateo. Yo comienzo a estudiar la historia porque está escrita en Mateo, en Marcos y en Lucas, en 3 evangelios diferentes. Frank, si me ayuda porfa con el de Mateo. Esto fue lo que a mí me dejó totalmente con la boca abierta. Cuando Jesús
está comenzando Mateo a contar la historia esta vez, a escribir la historia esta vez, que él la vivió. Lucas, acuérdense que Lucas, el libro que estábamos estudiando primeramente, él se cree por los datos que tiene, porque hay muchos detalles, se cree que tal vez fue algún amigo cercano de María, la mamá de Jesús, o de los hermanos de Jesús, porque él detalla con mucho detalle el nacimiento, por ejemplo. Si no era María, ¿quién se lo iba a contar? Tal vez José. Entonces, por ahí se cree que tal vez tuvo un vínculo muy fuerte después de la crucifixión y muerte de Jesús, tal vez con María. Y aún él iba anotando ciertas cosas. Cuando yo me voy entonces digo, bueno, voy a leer la de Mateo porque él estuvo ahí. A él tal vez nadie se la contó, como a Lucas. Vean el detalle. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Escúcheme, la segunda cosa que más me asusta, eran dos endemoniados. Pero solo Mateo menciona que hay dos. A los otros dos, yo no creo que se les haya olvidado que habían dos. Tal vez Lucas no lo sabía, eh, suponiendo tal vez que no lo sabía. Pero Marcos estaba ahí. Marcos sí sabía que habían dos. Entonces, en los otros libros no mencionan a este segundo por una razón. Esto quiere decir que hay gente que por más que Jesús haga algo enorme en su vida, está decidida a no seguirlo, a no caminar con él, a no incomodarme. Ya está muy tranquilo en su comodidad de, ok, bueno, ya fui salvo. Ok, ya conocí a Jesús, ya me leí la Biblia una vez, al menos. Ya escuché una prédica en la semana. Ya fui a la iglesia una vez al mes, una vez a la semana, no sé. Eh, Hay gente que se queda en esa comodidad. Y yo dije, mira, esto sí es cierto. Hay gente que después de conocer a Jesús, nunca decidieron seguirlo, se conformaron con ser salvos. ¿Está mal? Yo no soy quien para decir que está mal. No soy quien para decir si está bien. El asunto es, hay gente que se conforma con lo que Jesús hizo en su pasado y no se enfoca con lo que Jesús puede hacer con su futuro. Lo repito, hay gente que se conforma con lo que Jesús hizo en su pasado y no se enfoca en lo que Jesús puede hacer con su futuro. Se conforma con saber que Jesús murió por él y nunca más. Nunca más se le vio en una iglesia, nunca más leyó la Biblia. Eh, Jesús se está retirando de esta ciudad que dice la historia y los dos endemoniados pidieron seguirle. No, solo uno de ellos. Solo uno de ellos dijo, yo quiero seguir, quiero un poco más de esto. Entonces, ¿dónde queda esa hambre? ¿Dónde queda el privilegio de estar cerca de él? De decirle, sí, yo me voy en ese barco. Pero el mismo Dios le dice, no, esto tenía un propósito. Si el otro no quiere, está bien, quédese usted aquí. Tal vez al otro le hubiera dicho que sí. Y tal vez este era el que tenía que predicar, el que se tenía que quedar ahí. Y tal vez el otro sí era el que tenía que subir a la barca. No lo sé. Tal vez un día se lo pregunte a él. Pero uno de ellos dijo, ya tengo suficiente. Y no estaba mal quedarse con su familia o ir de paseo un domingo o ver a sus hijos, que tal vez hace mucho no veía. Díganme a mí que soy papá. Pero uno de ellos dijo, yo necesito más de esto.
Yo necesito más de Dios. Y este fue el que pasó a la historia. Este es el que destaca de los 3 libros. Eh, y lo peor es que una ciudad entera le pide a Jesús, váyase de mi vida, váyase de mi ciudad. A usted lo queremos lejos de nuestro entendimiento, lejos de entendimiento. Su petición hoy en día pasa también en ciudades que le dicen a Dios, yo no quiero nada con usted, en países enteros, gracias a políticos, partidos políticos que le dan la espalda a Jesús totalmente. Y hay gente aún que les da el voto. Hace no mucho en nuestro país, para los que no viven acá, dentro de nuestras fronteras, el voto se decidió básicamente si usted creía en Dios o no, si usted le daba el voto a una persona creyente o no, porque muchos votaron por el otro partido, que era la segunda opción, para no votar por el religioso. Y tristemente ganó eh, la persona que no metía a Dios en sus planes. Y tuvimos los 8 peores años de un gobierno en nuestra historia. Ahora, yo no me voy a meter con política, pero los números hablan. Los números no mienten. Las estadísticas están. Si usted le da la espalda a Dios, en algún momento, lamentablemente, Jesús también lo va a hacer delante del Padre. Y no sea usted una persona de estas que se conforman. El que usted esté aquí hoy escuchando este mensaje me dice que usted no se conformó con lo que pasó alguna vez en su vida. Y eso es muy bueno. Y lo felicito no por escucharme a mí, sino porque usted tiene hambre y sed de Dios. Usted no está conformado con esto. El asunto es, ok, usted ya le dijo a Jesús, yo me subo a la barca con usted, pero Jesús cambia el propósito. Jesús le dice, no, ahí, en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted está, yo ya hice lo suficiente como para que alguien más sepa de mi poder, sepa de mi amor, sepa de lo que yo puedo hacer. Hay muchos que no quieren ser expuestos a la luz porque no quieren cambiar, que no se descubra su vida, quieren seguir escondidos ahí en lo más curioso aún de toda la ciudad. Nadie le dijo a Jesús, yo me voy a la barca, solo el que fue liberado. Nadie reconoció el poder, nadie reconoció el tiempo que estaban viviendo, nadie reconoció que el mismo Dios descendió a lo más asqueroso del pecado, de las profundidades. Yo no sé si esta gente le abrió la puerta al diablo con brujería, con hechicería, eh, para llegar a ese punto de tener una legión dentro. Pero solo una persona le dijo, Jesús, heme aquí, aquí estoy yo quiero ir con usted. Si Jesús tal vez a usted le dice, ok, es tiempo de seguir mis pisadas, vamos a caminar, pero tal vez sea tiempo de que usted abra su boca, porque tiene mucho que decir. Esta persona, por la urgencia que tenía la ciudad, por la pérdida que tuvieron, no creo que Jesús haya durado mucho ahí. No creo que esta persona haya tenido una formación muy grande para predicar, para enseñar. No, tenía demasiado que contar. Usted y yo tenemos una Biblia entera. Este hombre no tenía ni un libro de la Biblia, tal vez. Tal vez nunca había escuchado de Moisés, ni de los mandamientos. Solo tenía una historia, y era la de él. Y tal vez esa historia suya es la que alguien necesita escuchar allá afuera. Es muy fácil predicar aquí, para mí, para ustedes. Lo duro es enfrentarme allá afuera a alguien y predicar también hasta con mi ejemplo, que a veces me es más difícil predicar con mi ejemplo que abriendo la boca. Pero bueno, yo quiero nada más orar por ustedes y después vamos a escuchar una canción. Y si este tema de verdad a ustedes los ha incomodado, eh, siéntanlo como un llamado.
Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho a Jesús, vea, yo me voy a ir con usted, yo quiero subirme a esa barca, yo quiero seguirlo. Pero Dios ha puesto poder en usted suficiente y fe en usted suficiente como para que usted con autoridad y con poder, usted simplemente cuente y con todo el amor del mundo usted le diga a alguien, vea, Jesús a usted lo ama. Y también como pasó con este hombre y como pasó conmigo y tal vez hasta con usted, Jesús puede llegar a toda esa zona muerta de su vida y salvarlo y rescatarlo. Pero nada de esto va a pasar hasta que reconozcamos su poder. Jesús, esta noche, arrepentidos, tal vez si nos enfocamos muchas veces en lo vano, en esos cerdos que perdimos, Señor, eh, en esas veces que te cerramos la puerta y te dijimos, no, te queremos lejos de nuestra vida. Perdónanos, Señor, como país, perdónanos eh, como humanos que somos. Te pedimos perdón por este país si en algún momento nuestra ciudad te ha dicho eso, primeramente. Oramos por Costa Rica, oramos por Guatemala, oramos por Angola y cualquier otra persona que nos esté escuchando, Señor, si no está en nuestras fronteras. Te pedimos que sigamos siendo luz. Si nos pusiste en esta tierra, Señor, en este tiempo en específico es porque tenemos que abrir nuestra boca y tenemos mucho que decir y tenemos mucho que confesar y muchos van a creer por ese mensaje. Gracias porque solamente un hombre bastó para predicar en esa ciudad. Todos los mensajes que no pudiste dar porque te cerraron la puerta, a él, Señor, lo escucharon. Gracias por recordarnos el privilegio que tenemos de abrir nuestra boca y hablar de ti. Gracias y perdónanos por nuestra dureza muchas veces cuando no te hacemos caso. Danos la sensibilidad necesaria y con esta canción, Señor, vamos a recordar el poder que tienes, que el mismo fue el que pusiste en nosotros. Y con este mismo poder, hoy nos comprometemos, Señor, a llevar las buenas nuevas, a llevar esas buenas noticias para alguien más y compartir de lo mucho que has hecho con nosotros. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso.
potestad, imperio, poderoso. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo lleguemos al cielo, se nos van a repartir coronas. La Biblia habla de 7 diferentes tipos de coronas que podemos recibir. Y algunas de esas coronas serán de acuerdo a la obra, al trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y vamos a estar muy satisfechos con esas coronas. Pero luego dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del gran trono y veamos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, tomaremos nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de Él, reconociendo que Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno de reconocimiento. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso. Gracias, Jesús, por ese poder. Gracias por tanta misericordia. Gracias porque un día yo estaba en ese cementerio, Señor, y me sacaste. Gracias porque hiciste un viaje muy largo por ese hombre, por esos 2 hombres, por esa ciudad. Y no sé si yo fui el único de la generación que te conoció en aquel entonces y el único que estoy aquí. Señor, pero ten misericordia de nuestro país. Si te ha dado la espalda, ten misericordia de mi casa, si te cerró la puerta. Ten misericordia de mi vida, si con vanidad he visto cómo muchos cerdos en mi humanidad han sido desperdiciados y sentí que muchas veces perdí al acercarme a ti, Señor, cuando era todo lo contrario. Te pedimos perdón, Señor. No queremos tener esa dureza en nuestro corazón y te pedimos que traigas a nosotros tu favor, tu gracia en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a cerrar con esta historia. Es algo durísimo con lo que tuve que vivir yo toda mi vida. Tenía yo como 15 años. Estaba conociendo a Dios en ese momento. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que la frase, la historia esta que dice que hay gente eh, que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones? Pues bueno, por mucho tiempo mi vida fue un infierno. Por mucho tiempo mi vida fue un infierno, conociendo a Dios. Venía en un bus, exactamente donde yo trabajo ahorita, donde está el lugar donde trabajo, a la par había un salón de belleza. Antes de eso hay una parada. Dios me dijo, Daniel, bájese. Y yo no me bajé. Eh, yo estaba dudando de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón.
Y a la pura par del lugar donde yo trabajo había un salón de belleza y había una mujer cortando el pelo. Cuando yo vi a esa mujer, inmediatamente yo dije, esa mujer está enferma. Y Dios me volvió a decir y me dijo, Daniel, bájese, vaya y dígale a esa mujer que yo la voy a sanar. Yo no lo hice. Todo este tiempo he vivido con ese peso en mi corazón. Y yo dije, Dios, yo no sé si esa mujer se sanó. eh, y usted me va a pedir cuentas de esto un día. Yo fui el que dejaste en esa ciudad ahí solo, tal vez. Y yo no quise abrir mi boca en ese momento. 15 años estaba yo conociendo a Dios apenas. Eh, Toda mi vida viví con eso porque la mujer que vi tenía un trapo encima, no tenía cabello, estaba trabajando y esa cara nunca la olvidé. Hasta este año, hace un par de meses, esa mujer llegó al lugar donde yo trabajo y yo me quedé con la boca abierta y ni tan siquiera supe cómo reaccionar. El infierno que había vivido todo este tiempo en mi cabeza, en mi corazón, estaba a punto de llegar a su final, pensé yo. Em, Cuando yo le pregunto el nombre, me presento y le digo, vea, yo le quiero pedir perdón a usted porque desde el primer día que yo la vi a usted, usted no ha salido de mi cabeza. Le comienzo a comentar y le digo exactamente cuando yo tenía 15 años pasó esto. Echando tiempo atrás, ella me dijo, sí, exactamente. En ese tiempo yo tenía cáncer. Yo no sé si yo iba a presenciar un milagro. Yo no sé si yo tenía que ir a orar por ella, pero yo cerré mi boca. Por miedo, eh, por falta de fe, no lo sé. No sé si tal vez solo Dios quería probarme de alguna manera. La mujer está viva. El testimonio ustedes aquí lo tienen, pero no decidan vivir en la comodidad que muchas veces la vida nos da porque en su boca Dios puso mucho poder. Y si les pasa algo extraordinario esta semana con algo que tengan que decir o hacer o no hacer, ahí tal vez de hoy en 8 nos lo comparten para, para ver en qué manera se movió Dios con ustedes esta semana. Bueno, yo ya termino. Gracias por su atención. Frank, no sé si usted tiene algo que agregar, o Ana, o Jimena, o alguien más si se conectó, no sé. Mm, no, la verdad que eh, me han pasado esas situaciones también que por miedo que Dios me dice, bueno, dígale a tal persona tal cosa, y pues no he abierto la boca, ¿verdad? Y pues es tan feo, la verdad. Eh, y tal vez ni siquiera, tal vez yo me he puesto a pensar, tal vez fue Dios, no fue Dios, lo que sea. Pero o sea, ¿cómo no tuve tal vez el valor, ¿verdad? De decir, y que Dios la bendiga. O Dios dice que la va a sanar. No estoy diciendo ninguna mentira, no estoy diciendo nada malo, pero simplemente pues no lo hice. Yo pues, también he vivido eso y es terrible, definitivamente. Entonces, eso me dejó como sin palabras porque yo también, sí, muchas veces lo he hecho, pero las veces que no lo he hecho, pues ahí.
quedarán. ¿Tiene algo que decirme a mí? No, usted no. Pero también me trajo eso. Tenía otra cosa en mente realmente, pero cuando contó eso se me sobreescribió todo, porque yo también pues he vivido en eso, esas situaciones que Dios, no sé, como dice usted, si lo pone a prueba o qué, o si realmente fue que por no decir algo tuvo alguna consecuencia mayor y Dios lo cobrará después, ¿verdad? Porque ahí, al fin y al cabo, vamos a rendir cuentas. Pero bueno. Eso me sobrescribió todo lo que tenía que decir. Que Dios se apiade de nosotros. Y no. Hola, hola, sí, que Dios nos perdone, porque sí, a mí también me ha pasado eso, y a veces uno piensa, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero Dios no se equivoca, yo sé que Dios no se equivoca, solo que uno es desobediente, y si Dios a uno lo inquieta, uno tiene que hacerlo, solo que se queda uno con esa duda, ¿será o no será de Dios? ¿Lo hago o no lo hago? Pero tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y a veces no son ni cosas malas, ni siquiera. No, no, A veces, pero ore no por le da tal cosita. persona y ya. Sí. Ujú. Cosas así y qué duro. Pero bueno, Sí. que Dios nos perdone todas las Pues sí. cosas. No, pero bueno, no es meter un temor, ¿verdad? O sea, al decir que un día vamos a rendir cuentas de esto, No, pero pero es la verdad, vamos a rendir abogado, o sea, cuentas. la Biblia Por lo dice, abogado ¿no? tenemos. Abogado tenemos delante del Padre que es Jesús y Él Amén. también pagó por esos errores nuestros. No hay ninguna condenación para nosotros. Ujú. Aún Amén. yo no Amén. di la palabra y la mujer se sanó. Alguien más la dio. Yo perdí el privilegio de ser el instrumento de Dios en ese momento. Exactamente. Porque Dios siempre, Dios puede usar un burro como nosotros o como yo, hablo por mí, o puedo usar pues alguna otra persona, así que nosotros somos los que perdemos ese privilegio definitivamente. Pero bueno, eh, creo que no, de mi parte, aparte de eso, pues no tengo nada más que agregar. Eh, si no, pues entonces nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y muchas gracias por haberme esperado en esta cita imprevista que tuve el día de hoy. Y se aprecia mucho. Y igual no sé, Daniel, si se dieron todos los anuncios al principio o... No, nada más, únicamente queremos intentar nuevamente volver a encontrarnos para yo estrenar mi casa, para recibirlos acá, para servirles acá a cada uno de ustedes. Entonces les vamos a pasar un link para ver si esta vez ya con menos loquera de fin de año, que no se pudo la anterior, si esta vez entonces sale. Si es así, entonces usted nada más ahí pone los datos de ustedes y confirma asistencia y vámonos, aquí los espero. Creo que lo vamos a tirar un poquito más adelante, el link, Ujú. pues para acercarnos más al momento, porque tal vez ahorita estamos un poco, porque sería a final del otro mes, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá, a finales de marzo, Entonces, sí. ajá, faltando 2 semanitas más o menos, o dos, sí, para que todo el mundo se acomode, tenga un panorama más cercano y con eso pues nos contesten, ¿verdad? Baby. Aparte de eso, creo que estaríamos entonces, nos vemos la próxima semana, misma hora regular y mismo canal. Entonces, muchísimas gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.